Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Soy la doctora Guadalupe Pío, soy ginecóloga, colposcopista con una maestría en sexualidad, soy sexóloga educadora y terapeuta sexual y de pareja. Y bueno, pues el tema de hoy va a estar muy interesante porque se trata de qué es el desarrollo sexual y los derechos sexuales de los niños y las niñas desde la vida intrauterina hasta los 6 años de edad. Y para hablar de este tema tan importante me acompaña, y estoy encantada de la vida porque es una gran amiga, me acompaña la doctora Eleonor Gutiérrez Almada, ella es médica pediatra. No, y qué bueno que viniste. Muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer platicar contigo, dentro y fuera de la cámara. Ay, qué linda, gracias. Aquí lo interesante, ¿por qué invitar a una médica pediatra? Bueno, pues porque ella es la que está viendo a los niños en este grupo de edad y muy seguramente los padres han tenido algunos eventos con la sexualidad de los niños. Y entonces, pues ahí es en donde yo quiero que ella comparta con nosotros las dudas que han tenido los padres de sus pacientes y cómo es que se pueden resolver esas dudas. Entonces, les recuerdo nuestro teléfono aquí en el canal, 344-1030, el 01800-263-1030. Pueden hablar por teléfono y dejar sus preguntas en el horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Hablen, por favor, digan su género, si eres hombre o mujer, tu edad y las preguntas que tengan. Y esas preguntas las vamos a leer aquí en el siguiente programa. Entonces, totalmente invitados. Un saludo a nuestro público que nos escucha desde la 10:30 AM del radio y los que nos miran en el PCN 156 de cable y también aquellos que nos ven por la www.psntv.info. Un saludo para todos. Entonces, bueno, la diapositiva número 1, Fidel, por favor, desarrollo sexual y derechos sexuales de los niños y de las niñas. Ese es el tema de hoy. Y entonces vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que sucede pues cuando nace un bebé? Pues cuando nace un bebé, lo primero que queremos saber es si es niño o si es niña. Y entonces, como vemos ahí, el bebé pues está abrazado por su padre y obviamente las primeras semanas de vida, el primer tiempo de vida, pues el bebé está en íntimo contacto con sus padres o con las personas que están atendiendo a este bebé. Ponme la diapositiva siguiente, por favor. Conforme va avanzando el tiempo, el niño va dándose cuenta de que él es un ser aparte, que ya no es el mismo cuerpo de la mamá, porque al momento de la vida intrauterina, pues el bebé no tiene conciencia de los otros, tiene conciencia de él y pues él piensa que él y la mamá son uno solo. Y entonces a partir de ahí, conforme van pasando los días del nacimiento del bebé, el bebé empieza a adquirir una conciencia de que él es otro. Y como vemos ahí, pues nacemos con distintos géneros, niño y niña. Ponme la diapositiva número 3, entonces ahí vemos cómo los niños empiezan a manifestar curiosidad precisamente por su cuerpo. Y empiezan a tocarse, a observarse y pues también a jugar al doctor, como lo vemos ahí en esas imágenes, esas dos niñas que están ahí escuchándose el corazón con un estetoscopio. Bueno, en los primeros meses de la infancia, el aprendizaje es ante todo sensorial. ¿De qué se trata? Bueno, pues los niños succionan del pecho materno y entonces ellos están sintiendo ese contacto con la mamá. Entonces sienten el abrazo, sienten la caricia, sienten el apapacho, sienten el calorcito y entonces los niños van desarrollando esa parte que es muy de las sensaciones, es algo totalmente sensorial. Y entonces para los niños eso es placentero. ¿Qué pasa cuando no le das de comer a un niño? Llora, se enoja y se pone muy ansioso, muy enojado, ¿no? Y aparte a veces hasta asusta a los papás, ¿no? Así es. O no te pasa muy frecuentemente que los papás dicen, es que nada más quiere estar en brazos. Ajá, exactamente. Pero estamos todos de acuerdo que al dar seno materno le estamos brindando, además de nutrición, una nutrición para el desarrollo de su personalidad, para su seguridad personal, ¿no? Entonces la mamá se está convirtiendo en el objeto de protección del bebé y en el medio que le va a dar seguridad, ya no la cobijita o el chupón o el dedo, como en muchos casos pasa. Sí, claro. Bueno. No, y es que esa necesidad de contacto físico es inherente a los seres vivos. Definitivamente. O sea, incluso en las especies animales eso lo vemos. Un niño o un animalito que es aislado de sus cuidadores desarrolla trastornos de la personalidad tremendos. Entonces, eso es parte pues de nuestro desarrollo normal.
Entonces, pásame por favor la diapositiva número 6. Fíjense, ¿desde cuándo empieza la sexualidad? Porque igual de repente nosotros pensamos que no, que pues son niños y entonces la sexualidad pues no tiene nada que ver con los niños. Y no es cierto. Como estábamos viendo en los dibujitos que vimos ahorita, nosotros nacemos con nuestros órganos sexuales pélvicos ya instalados. Y desde el momento en que nacemos ya sabemos si somos niños o niñas. Claro. Entonces, ¿desde cuándo empieza la sexualidad? Pues desde la vida intrauterina. Desde que el bebé está en útero, nosotros ya ahorita con todos los métodos que tenemos nuevos para diagnosticar, podemos ver el género del bebé y podemos decirle a los papás, tu bebé va a ser niña o va a ser niña. Incluso, fíjate, desde la vida intrauterina puede verse que los niños se tocan los órganos sexuales. A mí me ha pasado que yo estoy tratando de ver el género del bebé, los órganos sexuales, y no puedo porque el niño tiene las manitas puestas en los órganos sexuales y pues no me deja ver. Y obviamente que está haciendo tocándose. Y así como los niños se chupan el dedo, se tocan la cara, en la vida intrauterina, eso lo hacen también desde el resto de su vida. Entonces, ponme por favor la diapositiva número 6, Fidel, que dice desarrollo de la sexualidad en la vida intrauterina. No, esa es la 5, la que sigue. Ahí estábamos hablando del contacto físico y que es importante. Ok. El desarrollo de la sexualidad inicia antes del nacimiento y lo acompaña toda la vida. Vivir la sexualidad implica buscar y encontrar placer, darlo y recibirlo. Desde el vientre materno, la carga cromosómica permite el desarrollo de órganos sexuales internos y externos específicos. Y fíjense bien aquí, los fetos masculinos experimentan erecciones del pene durante la vida intrauterina. Y ponme la otra diapositiva porque esa está muy linda. Son fotografías de ultrasonidos y ahí podemos ver cómo este bebé está haciendo caras. Está abriendo la boquita, se está chupando el dedo, se está agarrando la frente y en las imágenes de abajo vemos totalmente claro los órganos sexuales pélvicos de un varón del lado izquierdo y de una niña, una vulva, del lado derecho. Entonces, ¿desde cuándo empieza la sexualidad en nosotros los seres humanos? Pues empieza desde el momento de que existimos. Así es. Y es importante aceptar que el niño necesita estar tocando todas las partes de su cuerpo, así como tiene curiosidad por su boca y como tiene curiosidad por sus ojos y por los brazos. Los niños muchas veces tocan sus órganos sexuales cuando son pequeños o incluso en edad preescolar, y los papás muchas veces adquieren una actitud negativa, ¿no? Déjate ahí, no te toques eso, sucio, cochino. Claro. Y le estamos dando connotaciones muy negativas a algo que debe de ser natural y algo que no debe de darles culpa o debe darles presión, ¿no? Entonces, es normal que los bebés se toquen los genitales a manera de curiosidad, y más bien tendríamos que aprender cómo hacer para que esos niños, que una vez que están más grandecitos, sepan en qué momento se debe de hacer o cómo hacer para disminuir a lo mejor esa curiosidad. Mira, en esta situación, obviamente estamos diciendo que el niño se relaciona con el mundo a través de sus sentidos. Y entonces, una de esas maneras es tocar y ver. Entonces, claro que el niño se va a explorar, y se va a explorar todo el cuerpo. La cabeza, las manos, los pies. ¿Cuántos no han visto ustedes cuando el niño ya físicamente alcanza? Porque también hay que ver que el niño conforme va creciendo, pues va adquiriendo más habilidades motoras. Y esas empieza a sentarse. Y cuando el niño se sienta, que es una cosa que casi todos los niños hacen es chuparse el dedo gordo del pie. Exacto. Y entonces a todos se nos hace como muy curioso, ¿no? Mira, ¿y cómo puede el niño alcanzarse a chupar el dedo gordo del pie? Bueno, porque su capacidad motora, motriz en esa edad, pues ya le permite hacer eso. Exactamente igual es cuando el niño empieza a explorarse los órganos sexuales pélvicos. No tiene por qué ser diferente. El asunto con la sexualidad infantil, en primer lugar, es que el punto que me interesa que quede muy claro es que siempre está. Los niños no son seres sin sexualidad. Los niños son seres sexuados. Entonces, es como tienen órganos de los sentidos, pueden escuchar, pueden sentir los sabores, pueden sentir los cambios de temperatura. Entonces, los niños son seres sexuados desde el momento de la concepción. Ese es punto número 1. Punto número 2. La interpretación que le damos nosotros a las cosas que los niños hacen con respecto a la sexualidad es precisamente eso, una interpretación. Y es una interpretación desde las cosas que nos enseñaron a nosotros,
porque igual no somos sexólogos todo el mundo y de repente te encuentras ante una situación que a lo mejor tu mamá ya la platicó, tu abuelita o la vecina o alguien, y entonces no sabes qué hacer al respecto. Pero realmente lo que sucede es que las actitudes que los niños hacen es simple y mera curiosidad. Que nosotros le demos una interpretación, eso es totalmente nuestra, no es del niño. Y es así absolutamente en donde incluso nosotros le agregamos a esa situación, le podemos agregar adjetivos que lastimen mucho al niño, que lo avergüencen, que le hagan sentir culpa, como todo lo que estabas diciendo hace ratito. Exacto. Con respecto a eso. Entonces, fíjate, ponme por favor la diapositiva número 8. Desarrollo psicosocial de la sexualidad del lactante. Cuando comienza a tomar objetos, aparece el reconocimiento de sí mismo, que es lo que habíamos dicho ahorita. Los niños de los 6 a los 8 meses y las niñas de los 6 a los 11 meses descubren sus órganos sexuales a través de tocamientos no intencionales. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Pues simplemente ahí está. ¿Por qué los niños lo descubren antes que las niñas? Bueno, pues porque los niños tienen el pene y los testículos externos. Tan más fácil, tan más a la mano. Exacto. Y la vulva de las niñas no está tan a la mano como el pene y los testículos. Entonces, por eso es que los niños lo pueden descubrir un poquito antes, pero es una situación total y absolutamente mecánica. Pásame a la otra diapositiva, la de esa. Bueno, ahí sale cortada la diapositiva, pero dice, los niños no son eróticos, son curiosos. Y como vemos ahí, un niño le está enseñando sus órganos sexuales pélvicos a una niña y la niña pues está asomando nada más. Entonces, esta parte es importante porque aquí sí hay que poner muy en claro qué cosa es el erotismo y qué significa despertar una respuesta sexual en una persona. Entonces, tú me estabas haciendo una pregunta fuera del aire con respecto a hasta cuándo dejar que los niños toquen las partes de la mamá, que era lo que me decías. Así es, una vez en consulta, una mamá se sentía un poco preocupada porque su niño, ya grandecito, después de los 5 o 6 años, todavía la buscaba y la tocaba, ¿no? Tocaba sus senos, le gustaba como sentirla. Ajá. Entonces, se preocupaba ella al pensar que esta conducta fuera inadecuada, inapropiada, e incluso la conducta a veces era mal vista por el papá, ¿no? Y le creaba conflictos de pareja a ella. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuándo es normal que un niño tenga curiosidad por tocar los senos de la mamá, ¿no? Y fíjate, en este caso es precisamente importante ver la cuestión del erotismo. Los niños no son eróticos. ¿Qué significa esto? Significa que para un niño ver a una persona desnuda, ver a una pareja teniendo relaciones sexuales, ver un beso así muy cachondo, para un niño eso no va a implicar ninguna respuesta sexual. O sea, la respuesta sexual en los niños es totalmente sensorial. Si el niño se toca el pene, se va a dar cuenta que se siente bonito. Si la niña se toca la vulva, se va a dar cuenta que se siente bonito. Ahora, con respecto a tocar y conocer otros cuerpos, obviamente el niño está entrando en un mundo pues que está aprendiendo y que está conociendo todo, desde el lenguaje, desde los sabores, los colores, los riesgos, de todo, ¿no? De estar en un mundo. Entonces, es muy normal que el niño tenga curiosidad por tocar a sus papás y tocar los senos o tocar la vulva o tocar el pene. Entonces, no hay una edad en donde tú puedas decir, normalmente en el desarrollo de los niños, más o menos a los 12 años empieza el erotismo. Pero curiosamente, los niños más o menos a los 7 años ya empiezan a desarrollar ese sentimiento de privacidad. De decir, ya no me quiero bañar contigo, no quiero que me veas, aunque muchas veces tú te hayas bañado con tu hijo muchas veces, y aunque hayas permitido que tu hijo o tu hija te toque los senos, va a llegar un punto en el desarrollo normal del niño, más o menos a los 7, 8 años, en donde el niño va a desarrollar su propio pudor, y entonces va a decir, yo ya no quiero. Entonces, un niño de 6 años, de 7 años, que todavía le pide a la mamá tocarla, si ella no le incomoda, la puede tocar. ¿Por qué? Porque es curiosidad, es simplemente, y fíjate que en este caso, por ejemplo, es con los senos, con los pechos, ¿no? En donde tienen alguna, como les digo, las interpretaciones son las que nosotros hacemos de los adultos, pero les voy a contar una anécdota de una paciente mía. Yo tengo una paciente que ella tiene el vientre muy, muy aguadito. Su vientre se siente muy rico tocarle su vientre.
Entonces, ella es obesa. Y entonces, una vez yo le dije, estaba palpándole el vientre para en la parte de la exploración y tiene la piel muy, muy suavecita. Entonces le dije, qué bonito se siente tu vientre. Es una sensación muy cálida tocar tu abdomen. Y entonces me dijo, a mi hijo le encanta. O sea, a mi hijo le encanta cuando su niño en ese tiempo tendría unos 4 o 5 años, dice, mami, Panchita. Y entonces Panchita significaba que ella se acostaba, se levantaba la blusa y entonces el niño recargaba su cara y sus manos en el vientre de ella. Y le gustaba mucho, lo disfrutaba mucho. Entonces, así como eso, como este niño que le gusta disfrutar ese contacto con el abdomen de su madre, pues en el caso de un niño que desee tocar los órganos sexuales de mamá o papá o los pechos, es igual. Es simplemente el gusto por sentir la sensación, si están blanditas, si están duras, si están calientitas, si están frías. O sea, es simplemente esa curiosidad. Ahora, mamá y papá, si tú no te sientes cómodo cuando tu hijo te pide ser tocado, entonces dile a tu hijo que a ti no te gusta. No lo hagas sentir avergonzado, no le digas que es malo, no le digas que son partes privadas y que nadie debe de tocar. No, simplemente decirle, esta es una parte de mi cuerpo que no me siento cómoda o cómodo que me toques. Y entonces, bueno, pues no te voy a permitir que me toques porque eso me hace sentir a mí incómodo y no estoy a gusto. Y simplemente, nada más, sin ninguna, por ejemplo, en esta situación, si a la mamá, a ella en lo personal, le incomodaba la situación de que le tocaran los pechos, bueno, pues decirle al niño eso. Porque también cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, yo soy responsable de mi cuerpo y yo decido qué quiero que pase con mi cuerpo y quién me toque y quién no me toque, esa es una enseñanza también para el niño, claro. Porque lo mismo le vas a decir al niño. O sea, tú vas a aprender a tocarte, pero si una persona más te quiere tocar, pues si tú no quieres, sabes que no voy a aceptarlo. No me interesa que seas un adulto, no me interesa que seas quien seas, pero no quiero porque no me hace sentir cómodo. Bueno, ¿y qué pasa cuando es, digamos, sexo contrario, ¿no? Ajá. Que es, porque tuve también una pacientita, más o menos también en edad escolar, que su curiosidad era ver el pene del papá. Y esto se convirtió también en un tema familiar, ¿no? Entonces llegan los papás y la mamá un poco asustada, pidiéndome que yo hablara con la niña para quitarle esa idea, ¿no? Esa idea morbosa de esta situación. Vamos, si los niños no tienen erotismo hasta después de los 12, ¿qué tan permisivo puede ser el papá también ante la curiosidad de la hija? Claro. No, y es que realmente eso es curiosidad. O sea, no hay ninguna otra cosa oculta más que curiosidad. Entonces, si por ejemplo el papá no quiere enseñarle su pene, que es un hombre adulto, igual a lo mejor pueden ver dibujos. También. Pueden entrar a YouTube, entrar a sexualidad infantil. Uno pone ahí en el Google sexualidad infantil y hay muchos dibujos sobre los órganos sexuales pélvicos de las personas. O bien preguntarle a la niña, ¿por qué quieres conocer el pene? O sea, alguien te platicó o le viste el pene a algún niño o bueno, yo quiero saber cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Igual aquí sería interesante preguntarle a la niña primero por qué razón quieres conocerlo. Claro. Y entonces ya que la niña pero sin ninguna decir así como, algo pasó o está. No, simplemente porque tienes curiosidad. Y entonces también ahí, si el papá se siente cómodo enseñándole el pene a su hija, pues se pueden bañar juntos. Bañarse juntos es un buen momento para que los niños conozcan un cuerpo adulto y sobre todo del otro género. Fíjate, con respecto a lo del género, es muy curioso porque de los 0 a los 6 años, los niños no hacen diferencia entre niños y niñas con respecto a que, yo voy a jugar con las niñas porque soy niña y yo voy a jugar con los niños porque soy niño. Pero de los 6 a los 7 años en adelante, ya los juegos empiezan a cambiar. Uh-huh. Y entonces ya en esa etapa del desarrollo ya los niños tienden más a juntarse con los niños y las niñas tienden más a reunirse con los niños, a compartir juegos, a compartir cuentos, actividades y cosas con los niños de su mismo género. Pero en los niños menores de 6 años realmente para ellos es irrelevante. Puede ser un niño jugando con una niña y así, sin ningún problema de ese tipo. Entonces, ponme por favor la diapositiva número 11. Desarrollo psicosexual de la sexualidad del lactante.
Dice, al final del primer año el desarrollo locomotor permite el tocamiento de los órganos sexuales en forma más directiva. Fíjense bien, en esta edad los niños ya se dan cuenta que sienten placer y entonces los niños ya empiezan a presionar junto a las piernas o frotarse los órganos sexuales con algún objeto porque ya se dan cuenta que son capaces de sentir placer. Entonces ya lo hacen intencionadamente. Y ponme la diapositiva que sigue. Ok, en el tercer y cuarto mes de vida, ¿sí estábamos ahí bien? Sí. Ok, regrésate. En el tercer y cuarto mes de vida, el niño comienza a explorarse y descubrir sus órganos sexuales y en este tiempo, fíjese, al año de edad, el juego con sus órganos sexuales es un rasgo muy común cuando está desnudo y cuando se baña. Y entonces, en esta época, ya puedes quitar la diapositiva, Fidel, gracias. En esta época es el típico niño que lo andas correteando para vestirlo. Sí. Que anda desnudo, corriendo por toda la casa y ven, pero no, o que lo metes a la bañera y está jugando entretenido, se está tocando, está disfrutando de su baño y entonces empieza a tocar. Y eso es algo normal, eso es parte normal de la sexualidad. Entonces, pues estamos ahorita con el tema de la sexualidad normal en los niños de los 0 a los 6 años. Vamos a continuar con este tema con la doctora Gutiérrez aquí acompañándonos. Nos vamos a una pausa, no le cambie, en la intimidad con Lupita. Centro Médico Senadil, al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio. Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolau, prenupciales, diabéticos y perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médico Senadil, la atiende 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Colchonazos de ofertas de Colchonera Perún. Aprovecha un 40% de descuento más y box gratis en el modelo Cool Gel con lo más nuevo en tecnología Memory Foam. Porque ya es tiempo de cambiar tu colchón. Visítanos frente al antiguo Toreo, Otay, Playas o llama al 681-7615. Colchonera Perún. Viernes 24 de julio, 8:30 de la noche. Auditorio de Tijuana presenta otro cartelazo de lujo. En escalera, con la rasuradora colgada, cabellera contra cabellera, se enfrentan Nicho, el millonario, contra Pagano. En la lucha, semifinal estrella, Místico, Extreme Tiger, Hijo del Rey Misterio contra Mr. Niebla, Mortis y Rey Misterio 2. Lucha especial, Damián 666, Halloween contra TJ Boy, Arandu contra X-Fly y Aeroboy. Lucha de lujo, Mosco Negro, Black Spider, Búfalo Ayala contra Black Boy, Star Dragon y Rey Diamante. En la lucha preliminar, Mazámbula, Pancho Cachondo contra Spark y Shamu. Preventa 100 pesos, allá tú si te la pierdes. Invita Back Stars Wrestling. Hola, muy buenas noches. Estamos en la intimidad con Lupita y estamos hablando el tema de hoy, el desarrollo psicosocial de la sexualidad en los niños de los 0 a los 6 años. Y es precisamente para saber qué es normal y bueno, lo que hemos dicho hasta ahorita es que nosotros somos seres sexuados desde el momento de la gestación y que toda la vida, incluso los niños, tienen capacidad de sentir placer al tocarse sus órganos sexuales pélvicos. Y bueno, el tema que vamos a tocar ahorita es con respecto a qué pasa cuando los niños se descubren esa capacidad de sentir placer. Y entonces ellos empiezan a tocarse de manera intencionada, o sea, a empezar a masturbarse. Ponme por favor la diapositiva número 13, Fidel, desarrollo psicosocial de la sexualidad. Fíjense bien, de los 1 a los 2 años, los niños ya empiezan a controlar los esfínteres. Al final de los 2 años, el niño ya es capaz de identificarse como niño o niña. Él ya puede decir, yo soy niña y soy niño. Ya tiene una identificación total.
Ellos pueden balancear sus órganos, balancearse sobre algún objeto en sus órganos sexuales y puede llevarlos a descubrir el placer de masturbarse. De los 15 a los 19 meses, las sensaciones de excitación sexual, nosotros las podemos ver. Podemos ver la carita de los niños, podemos ver que se llenan de sudor, que empiezan a respirar muy rápido, y eso se ve. Entonces, muchas veces cuando los papás se dan cuenta que los niños están haciendo esto, pues se asustan. Tienen una reacción de decir, ay, pero ¿por qué es que está pasando aquí con mi hijo? Y sobre todo, acuérdense, lo que decíamos al principio, no es tanto lo que el niño hace, sino la interpretación que nosotros le estamos dando a lo que el niño hace. Lo que el niño y la niña está haciendo es únicamente es darse cuenta de su capacidad de sentir placer. Y esa capacidad es parte de ser humano. No tiene nada que ver con el erotismo, no tiene nada que ver con que en el futuro vaya a tener múltiples parejas sexuales. ¿Y qué te ha tocado a ti con respecto a eso, Noy, en tu consulta? Que tenía una paciente, ahorita es una niña grande, pero desde el año y medio, más o menos, aprovechaba cualquier situación de ahorcado. Frotarse. Entonces, los papás, hasta nombre tenía, ¿no? Porque cuando los papás le decían, ¿y qué estás haciendo? Entonces la niña decía, wiki, wiki, ¿no? Ah, ok. Entonces, deja de hacer el wiki, wiki, ¿no? Porque, bueno, para ellos era muy difícil aceptarla esa situación. Y todas las fases que me estás diciendo las presentaba. Empezaba a sudar, lo hacía más rápido, y luego llegaba a un momento de relax. Y entonces todo esto asustaba mucho a los papás. Y mi pregunta sería, ¿esto tiene que ver también con cierta ansiedad? Al final de cuentas, ahora estamos viendo niños que están encarcelados en las casas, ¿no? Entonces, a lo mejor están en una edad en donde tienen que gastar también mucha energía, 3, 4 años, quieren brincar, quieren hacer, y están confinados a lo mejor a un espacio muy pequeño. Y así como el adulto canaliza a lo mejor su ansiedad en el refrigerador, no sé si una conducta de estas pudiera a ellos ayudarles a deshacerse también de estrés. Porque al final de cuentas la solución que le encontramos es entretener a la niña, ¿no? Con deportes, con pintar, con hacer alguna actividad que la mantuviera mentalmente ocupada. Mira, aquí en este caso, la masturbación en los niños es totalmente normal. Y obviamente la practican, y así como en los adultos tenemos relaciones sexuales porque obtenemos placer, no nada más con fines reproductivos, entonces es igual en los niños. O sea, es algo que les gusta y que por eso lo hacen. No tienes que quitarle esa oportunidad al niño de disfrutar de su sexualidad cuando el niño quiera. Obviamente, no podemos darle una connotación de que el niño se masturbe porque está ansioso, porque no tiene nada mejor que hacer o porque etcétera. Simplemente es un niño o una niña que ya descubrió su capacidad de sentir y bueno, pues que la está disfrutando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto a estas actividades? La primera cosa es enseñarle a los niños que es algo que se hace en privado. O sea, porque es muy común, y de hecho las maestras de preescolar no me dejarán mentir, los niños en las esquinas de las mesas, las niñas se hacen frotamientos, en los descansabrazos de los asientos. Entonces, obviamente, y los niños directamente se meten la mano debajo del calzón y empiezan a acariciarse el pene. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso es una actividad que tiene su tiempo y tiene su espacio. Y entonces, ¿cómo le decimos aquí? Bueno, mira, por ejemplo, si tú te vas a bañar, no te vas a la mitad de la calle a tomar tu regaderazo, ¿verdad? Te tienes que entrar a la regadera y bañarte en la regadera. Si tú vas a dormir, no te vas a ir a acostar a la banqueta y te vas a dormir en la banqueta o en el salón de clases. Hay un sitio para dormir. Esto que tú estás haciendo se llama masturbarse y no está mal, es algo que es parte de tus actividades de la vida, así como comes, como duermes, como sientes, como te ríes, exactamente, es una parte de ser humano, de tu corporalidad. Pero esto lo vas a hacer en un lugar privado, lo puedes hacer en tu recámara, lo puedes hacer en el baño y eso es algo que vas a hacer para ti. Claro. No lo hagas, no lo compartas con otros niños, no, eso es algo que vas a hacer para ti. Y entonces, pero también no darle esa connotación de que es malo, que es vergonzoso, que está mal, porque eso es parte normal de la sexualidad. ¿Cómo los niños aprenden a masturbarse? Fíjense que ese es un hallazgo, es un descubrimiento. Hay niños que nunca se les ocurre tocarse los órganos sexuales pélvicos y nunca se dan cuenta que ahí se siente bonito. Pero hay niños que de repente el calzón les pica, el pantalón les aprieta, tienen una infección de vías urinarias y empiezan a tocarse porque pues les da comezón, sienten algo y generalmente los niños se descubren.
Entonces, en ese caso, yo como buena sexóloga siempre digo, los niños que tuvieron la buena fortuna de descubrir su capacidad de sentir, pues qué bueno que lo disfrutaron. Y los otros que no se dieron cuenta, pues bueno, esa capacidad toda la vida la vamos a tener. Entonces, pues a disfrutar de la sexualidad dependiendo de la edad que tengas, que somos seres sexuales todo el tiempo. Y entonces, vamos con la... Ok, pone la diapositiva número... Ok, bueno, esa ya, la que sigue. Ok, pues ahí estamos viendo niños y niñas observándose. Y como decimos, pues que los niños tienen realmente curiosidad. La que sigue, Fidel, por favor. Ok. El interés en la genitalidad de ambos sexos se incrementa entre los 2 y los 5 años. El juego genital es común, como exhibicionismo, voyerismo frente a otros niños y adultos. Fíjense nada más. Entonces, entre los 2 y los 5 años es normal que los niños anden enseñando sus órganos sexuales. ¡Mírame! Y mírame, o que le digan al otro, a ver, enséñame, incluso que le digan a los papás, enséñame, yo quiero ver. Entonces, eso es una parte normal del desarrollo, y entre los 2 y los 5 años de edad es algo que se va a presentar con mucha frecuencia. Me estabas platicando ahorita fuera del aire del par de niños, de hermanitos. Sí, te comentaba de lo interesante y bueno, el papel que tienen todas las personas que entran en contacto con los niños, ¿no? En este caso de las educadoras. Llegan a consulta unos gemelitos, niño y niña, de más o menos 3 años, y al momento de estar explorando al niño, al acercarme al área entre abdomen y genitales, me dice, yo tengo pene, el niño de 3 años, ¿no? Me causó sorpresa porque generalmente no son términos que les enseñan a los niños, generalmente disfrazan la palabra, le ponen otro nombre, etcétera. Y me dice, yo tengo pene y mi hermana tiene vagina, ¿no? Y la niñita de 3 años voltea y le dice a su mamá, yo tengo vagina como mi mamá y mi hermano tiene pene como mi papá, ¿no? Y era tan marcada y tan, pues ahora sí que natural la manera de enseñarle a los niños el nombre de la parte, que a ellos se les quedó, ¿no? De tal manera que llegaba la abuelita y le decía al niño, ay, tu piquito, tu pajarito, y el niño, no, abuela, es pene, tratando de enseñarle a la abuela cómo se llamaba. Y fíjate, eso es súper importante. O sea, que nosotros desde el principio le digamos a los órganos sexuales por su nombre. Pene y testículos en los niños, vulva en las niñas. Y uno de los tips que yo les doy, igual tú como pediatra lo puedes dar a tus pacientes, es que como nosotros mismos adultos no estamos acostumbrados a usar esos términos para nuestros órganos sexuales, pues es muy difícil de repente quererle enseñar a los niños y empezar a usar esa terminología si nunca la has utilizado. Entonces, una de las cosas que yo observo con mis pacientes cuando van con el bebecito ahí al consultorio es como, ay, la naricita, ay, las orejitas, ay, la pancita. Entonces, yo les digo, cuando le cambies el pañal, tú dile a tu niña, te voy a limpiar la vulva, mira qué bonita vulva, te tiene que quedar muy limpia para que no te roces, y cuando vayas a cambiar el pañal a tu niño varón, te voy a limpiar los testículos, te voy a limpiar el pene, para que tú misma en tu discurso te vayas acostumbrando a utilizar esos términos. Y de hecho eso es maravilloso. Claro. Pues eso que estás compartiendo ahorita de estos niños es genial, o sea, así como tenemos ojos, dedos, uñas, pues también tenemos pene y tenemos vulva. Y eso es algo que debe de verse natural. claro, exactamente, como cualquier otra parte del cuerpo. Así es. Ponme por favor la diapositiva 17. Los niños y las niñas a menudo se abrazan de los 1 a los 6 años. Se acarician, se trepan uno sobre otro y se miran mutuamente la vulva o el pene. Al aparecer el lenguaje, aprenden a nombrar a los órganos sexuales con el nombre que se les enseñe. Reconocen las características anatómicas y funcionales de su cuerpo y muestran interés por tocar y observar a los adultos desnudos. Fíjense nada más, ahí está hasta los 6 años. Uh-huh. Entonces ese niño que tú dices que tenía 6 años y que le quería tocar a su madre los senos, pues eso es perfectamente normal. Entonces los niños, y aquí es también en este momento, es cuando si nosotros empezamos, ellos aprenden lo que nosotros les digamos. Si nosotros empezamos a decirles cosas negativas con respecto a la sexualidad, pues obviamente van a empezar a desarrollar una serie de situaciones que no les va a ayudar para nada en su vida adulta. La siguiente de las imágenes, aquí es un reforzamiento de lo que estábamos diciendo. Pues miren, ven cómo esa niña está recargada en el vientre de su madre, que su madre está embarazada, y ella está disfrutando el tacto de su cara y de su mano con el vientre de su madre. Ahí vemos un papá bañándose con su hijo y también vemos a una mamá bañándose con su hijo. Esa es una buena oportunidad para
compartir nuestra anatomía con nuestros niños y resolver la curiosidad que los niños tienen con respecto a la anatomía de los adultos, a la anatomía de los niños, a la anatomía de las niñas. La que sigue, por favor. Entonces, aquí fíjense, es lo que decíamos ahorita. Cuando estas expresiones sexuales son reprimidas, lastiman al niño. Los niños que se sienten cómodos con sus sexualidades de edades tempranas son más capaces de tener en la vida adulta una sexualidad saludable. Y ponme la otra diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver, pues miren qué bonito. Ahí se está bañando un papá con 2 niños. No sabemos de qué género son los niños, pero se ven todos bien contentos. Y luego también vemos abajo a un niño y a una niña besándose en la boca. ¿Y qué es lo que están haciendo los niños? Pues simplemente compartiendo el contacto físico. Y obviamente a ellos aclarando su curiosidad es lo más natural, lo más normal del mundo. Ahora, en este punto, por ejemplo, si el papá o la mamá no se sienten cómodos compartiendo la desnudez con sus hijos, pues igual díganselos, no lo tienen que hacer, o sea, no necesariamente tienes que bañarte con tu hijo si tú no te sientes cómoda o cómodo bañándote con tu hija. Pero lo que sí puedes hacer es, si tu niño te pregunta, oye mami, yo estoy viendo lo que yo tengo, pero los niños que tienen, entonces buscar un libro, buscar dibujos, buscar en internet para que le muestres con dibujos a tu niña o a tu niño cómo son los órganos sexuales del otro género. ¿Hasta qué edad sería normal o natural una vida de nudismo? Digamos, hay familias que cerrando la puerta Sí. se despojan de ropas, ¿no? Y llegan los niños y esto, pues para el pequeño es natural, pero ¿hasta qué edad sería pues natural Recomendable. o posible? Ajá. Es que, fíjate, eso dentro del desarrollo normal del niño, más o menos entre los 6 y los 7 años, el niño desarrolla su propio pudor. Y es que el niño solo, por ejemplo, ¿en qué momento es momento de dejar de bañarte con tu hijo si tú te bañas con tu hijo? Cuando el niño deje de quererse bañar contigo. O sea, va a llegar un momento en que el niño te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya quiero, no, o incluso, por ejemplo, te dicen, salte, porque me voy a vestir. Ajá. Y entonces, el niño es el que marca, y eso es parte normal de su desarrollo, marca el tiempo en que dice, yo ya no quiero, y tiene su intimidad. No le cambie, nos vamos a una pausa, estamos en La Intimidad con Lupita. El gobierno del estado siempre está buscando ofrecer más oportunidades para nuestros jóvenes. Prueba de ello es el desempeño que los deportistas bajacalifornianos demostraron en la Olimpiada Nacional 2015, con los mejores resultados obtenidos fuera de nuestro estado, logrando un total de 702 medallas, siendo la entidad con más preseas por número de habitantes. Con ello, se confirma a Baja California como una potencia nacional deportiva. Gobierno del estado. El Movimiento Antorchista es una organización que nació hace más de 40 años con el propósito de acabar con la pobreza y la marginación en nuestro país. Desde sus inicios ha sido la guía para miles de campesinos, amas de casa, obreros y estudiantes que encontraron en Antorcha el instrumento para alcanzar mejores condiciones de vida y dejar atrás el rezago social. En todo el territorio nacional, más de 1.200.000 personas luchan todos los días combatiendo la miseria para lograr la solución a demandas sociales, desde las más urgentes como agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimento, ascendiendo en la escala del bienestar social con centros de salud, escuelas, espacios recreativos, hasta la incorporación de beneficios como albercas semiolímpicas, auditorios, vialidades y unidades deportivas, y así construir un país más justo, más libre y más soberano. Organízate y lucha. Contáctanos en Baja California. Dicen que para llegar a viejito, pues hay que comer pollito, y el mejor pollo lo encuentra en Pollos Brasil. Desde 1947 existe una receta que ha pasado de generación en generación y hace que el pollo le dé un sabor muy especial, libre de hormonas, esteroides y conservadores. 3 horas de cocinado a la vuelta y vuelta en carbón y leña y 100% natural. Pollos Brasil. Pídalos en calle Brasil y Fresnillo, Colonia Cacho, teléfono 634-1604, 634-1604. Y recuerde, para llegar a viejito, pues coma pollito.
buenas noches. Estamos en su programa En la Intimidad con Lupita y ya vamos con el último segmento del programa, hablando de la sexualidad normal en los niños de los 0 a los 6 años. Y hasta ahorita pues hemos hablado cuál es el desarrollo sexual normal, que los niños tienen curiosidad, que les gusta tocarse, que tienen capacidad de sentir placer, que a los niños hay que enseñarles a que al pene se llama pene y que la vulva se llama vulva, que si quieren ver un cuerpo desnudo de un adulto y si el adulto no se siente cómodo viéndolo, obviamente generalmente son los papás o los tutores del niño, bueno, pues le podemos enseñar dibujos, le podemos enseñar imágenes en donde el niño pueda saciar su curiosidad con respecto a cómo es un cuerpo humano adulto. Y tenemos un punto más importante también en esta sección. Ponme por favor la diapositiva que sigue, la número 23. Dice, es otra más. Dice, cuando los niños descubren las sensaciones que ofrecen estas prácticas, es importante reforzar las enseñanzas respecto a la intimidad, las conductas públicas y privadas sobre la higiene y cuidado del cuerpo y prevención del abuso sexual. Y entonces aquí la doctora Gutiérrez me estaba preguntando sobre cómo reconocer cuando nuestros niños están teniendo actitudes sexuales que no se nos hacen normales. A ver, platícame esa historia que me estabas diciendo. Fíjate que muy triste, llega una mamá por otras circunstancias a la consulta de urgencias y como comentario, ¿no? Traía la inquietud de las actitudes inapropiadas de su hijo, ¿no? De repente el niño... De 8 años decía, ¿no? Exacto, ya en primaria, trataba de acercarse a otros niños, de tocarlos, de hacerse tocar por los otros niños, y al ver ella esta conducta e indagar en su niño, se dio cuenta que el niño había sido abusado en la escuela. Okay. Niños más grandes lo hacían tener relaciones sexuales, incluso orales, con otros niños. Entonces aquí, bueno, creo que sería importante tener como datos de alarma, ¿no? Claro. Señales, hasta dónde es normal el comportamiento del niño y hasta dónde me está diciendo que está pasando algo, ¿no? Mira, como hemos visto hasta ahorita, la sexualidad de los niños generalmente es autónoma. O sea, el niño siente curiosidad y lo va a decir abiertamente. O sea, yo quiero verte, yo quiero tocarte. Y generalmente le va a decir a mamá o a papá, o los adultos que sean sus tutores. No le va a decir al vecino, no le va a decir a nadie de fuera. Ahora, también en cuanto a la curiosidad, generalmente son entre iguales, ajá, niños de la misma edad, y hablando de los 0 a los 6 años, son niños de la misma edad y que se ven. El niño difícilmente va a querer tocar los órganos sexuales de otro niño, y ahí es en donde nosotros también entramos y decimos, no debes de tocar los órganos, tú debes de cuidar tu propio cuerpo, y si tú no porque una de las cosas que toda la vida tenemos los seres humanos es el no me late. Uh-huh. O sea, ni me gusta como me vio, ni me gusta como me tocó, algunas cosas. Entonces ahí nosotros tenemos que reforzar ese sentimiento del niño. Si tú te sientes incómodo con que alguien te esté tocando o la manera en cómo te vio, no permitas que te tocan. Y por ejemplo, aquí es algo que hacemos a veces tan a la ligera y realmente es tan importante. A mí me pasa con mucha frecuencia que obviamente yo les llevo el control prenatal a las parejas, nace el bebé y pasan 1 o 2 años, la paciente regresa, la pareja regresa ya con un niño de 2 años a la consulta. Y entonces le dicen al niño, dale un beso a la doctora. Uh-huh. Y el niño obviamente no me conoce. O sea, yo sí tengo relación con los papás, pero con el niño no. Y el niño nomás se me queda viendo así como que, ¿qué ondas? Entonces, en ese caso, padres, jamás debemos de decirle a nuestros hijos que tengan un contacto físico con alguien que ellos no quieren. Porque nosotros como adultos les enseñamos a nuestros hijos que tienen que obedecernos, porque somos adultos. Exacto. Y porque yo sí sé, yo soy el adulto, yo soy el que manda y me tienes que obedecer. Y entonces el niño, obviamente cuando un niño viene y le dicen que me dé un beso a mí, el niño no va a tener ninguna ganas de darme un beso porque no me conoce. Claro. Entonces, ahí tú le estás mandando un doble mensaje. Le estás dando una orden como adulto que te tiene que obedecer y al mismo tiempo estás invalidando esa parte del niño que dice, pero ¿por qué le voy a dar beso a esta mujer si yo no la conozco? Claro. Y entonces esa es una herramienta que los abusadores sexuales pueden utilizar para obligar a los niños a hacer cosas que ellos no quieren. Realmente la sexualidad del niño es de él.
O sea, el niño o niña se va a masturbar en su casa, en su baño. No, si el niño te está pidiendo, por ejemplo, ya tener algunas prácticas sexuales muy específicas, entonces hay que investigar de dónde aprendió eso. Quién lo está enseñando, de dónde aprendió, e incluso antes de que nosotros empezamos a emitir un juicio. Eso está mal, es sucio. No, siéntate con tu hijo y pregúntale, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, ¿de dónde lo aprendiste? O ¿por qué? Simplemente ¿por qué? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿O por qué quieres ver este canal en la televisión? ¿O por qué quieres hacer tal cosa? Y entonces sí, claro que podemos llegar a descubrir cosas que pues podemos evitar. Entonces, ponme por favor, este es un resumen de los actitudes normales de los niños. Y entonces, ¡ay, qué lástima que no se ven los años! En la parte de arriba de la diapositiva sale, primero es de los 2 a los 5 años. De los 2 a los 5 años la autoestimulación manual es normal, el tocamiento del pecho materno, ándale, ahí está muy bien, gracias. Tocar las partes sexuales de otro niño, eso es normal. Tocar las partes sexuales en casa, sus partes también. Tocar las partes sexuales, todo eso es normal, frotar su cuerpo con otra persona, fíjense, porque incluso es cierto, los bebés de repente con la mamá o el papá se frotan con ellos, mostrar sus partes sexuales a otros niños, todas esas cosas de los 2 a los 5 años y de los 8 a los 9 años también está presente, pero fíjense ya de los 10 años ya frotar su cuerpo contra otra persona ya no es parte normal, tocar las partes sexuales de un adulto en esa edad ya a los niños no les llama la atención. Mostrar sus partes sexuales a otros niños tampoco, colocar su boca en el pecho materno ya de los 10 a los 12 años tampoco ya es algo que los niños hacen, pero ahí se ve más o menos en el grupo de edad cómo es que es el comportamiento sexual de los niños. Normal. Y bueno, otra parte que tenemos y que la vamos a pasar así como de rapidísimo porque no quiero que se deje, son los derechos sexuales de los niños. Los niños tienen derechos sexuales, entonces fíjense, el primero, formar parte de una familia donde sean deseados, atendidos adecuadamente en todas sus necesidades. ¿Tú lees el segundo? Sería un sexo de asignación y crianza coherente y estable. Un nombre coherente con su género e identidad. Un ambiente constructivo y humanista que facilite su identidad, papel de género, su identidad sexual y la armonía con su orientación sexual. Y satisfacer sensorial e intelectualmente sus curiosidades acerca del cuerpo, incluidos sus órganos sexuales pélvicos y la reproducción. Ahí vamos a comentar un poquito de esta diapositiva, Fidel. Entonces, fíjate nada más, un derecho sexual, que le pongas al niño nombre de niño. Sí. O sea, claro, porque es cierto que hay niños y niñas que tienen nombres de otro género. Claro. Entonces, ese es un derecho. Exacto. Un derecho es que le permitas autoexplorarse y tocarse, libre de prejuicios, libre de todos rollos. Y obviamente también, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es ofrecerle a una familia armoniosa. Exacto. Entonces, si tú tienes broncas en tu familia, pues bueno, hay que tratar de arreglar todas estas situaciones de tu relación de pareja, de la relación con los abuelos, etcétera, pues para que tu niño pueda crecer en un medio armonioso y estable. Claro, una familia afectiva e incluyente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ponle la otra diapositiva, es el número 6. Recibir afecto, caricias y estimulación sensorial e intelectual de sus padres. Compartir juegos con niños y niñas según sus preferencias. Disfrutar de su privacidad de acuerdo con su edad y desarrollo psicosexual. Una educación sexual integral que comprenda información veraz y adecuada a su edad. Formación de actitudes sanas ante la sexualidad. Conciencia de sus derechos y respeto a sus derechos, prevención de riesgo y de abusos sexuales. Mensajes educativos sobre derechos y posibilidades sobre su preferencia de género. Aquí esta parte es muy importante porque nosotros de repente empezamos a hablar de una manera despectiva de las personas de la diversidad. ¿Y quiénes son las personas de la diversidad? Pues las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, etc. Y entonces los niños aprenden eso, porque nos están escuchando hablar. Y entonces, ¿qué sucede? Más o menos la preferencia de género en una persona se da cuenta entre los 5 y los 6 años en la edad del kinder. Y como les decía hace rato, los niños no son eróticos. O sea, no es que le guste la niña porque tiene unas caderotas. No. Simplemente le gusta, punto. No sabe por qué, pero le gusta. Entonces, ¿qué sucede con el niño que es homosexual? De repente, en el caso, por ejemplo, vamos a hablar de que fuera yo.
en el kinder, tengo 5 años, estoy en el kinder y pues a todas mis compañeritas les gusta el maestro de inglés. Y a mí no, a mí me gusta la maestra. Y entonces como yo ya escuché antes sobre que está mal ser homosexual, que está mal, que no sé qué. Yo recuerdo, fíjense, cuando yo era niña y escuché hablar de Juan Gabriel. Y mi papá decía una serie de cosas de Juan Gabriel por su preferencia de género. Y entonces, obviamente, ya a través de esos mensajes uno ya va creándose ideas. Entonces, ¿qué pasa con un niño o una niña que en el kinder se da cuenta que a todas las niñas les gusta el maestro de inglés, pero a ella le gusta la maestra? Pues se queda muy calladita. Claro. No, y lo asume como que es algo incorrecto, que es algo mal. Y entonces los niños entran en una etapa de latencia con respecto a la sexualidad entre los 7 y los 11 años más o menos, en donde ya no andan tanto queriendo ver a la gente, ni tocar a la gente, ni esas cosas, ya es algo más privado para ellos. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues se quedan calladitos, hasta que llega la edad en donde ya empieza otra vez el juego sexual ya con una pareja. Y entonces estos niños empiezan a explorar a ver si pueden tener un potencial heterosexual. Y entonces la primera persona que se tiene que asumir con la homosexualidad, pues es el homosexual. Entonces, uno de los derechos de los niños es eso, a que los niños crezcan libres de esos prejuicios. Y entonces, si nosotros no entendemos que la homosexualidad es mucho mejor o la diversidad sexual, informarnos antes de empezar a decir cosas y emitir juicios que nuestros hijos escuchen. A mí me pasó hace poquito y se me hizo tan lindo una experiencia que estaba haciendo un ultrasonido y entonces la pareja querían saber obviamente el sexo de su bebé. Y entonces en eso estábamos discutiendo de que si era niño, que si era niña, y entonces yo les dije a ellos, igual como sexóloga que soy, les dije, ¿y qué tal si es homosexual? Pues está bien, es bienvenido, me dijeron. Y a mí me encantó eso, porque realmente la preferencia de género no te hace ser una persona diferente. Con la gente, independientemente de su preferencia de género, pues tiene todas las capacidades del mundo de ser todo lo que tenga planeado hacer con su vida. Entonces, qué bonito que nosotros dentro de la educación que le damos a nuestros niños, demos una educación libre de prejuicios. Sí, creo que en los tiempos de ahora en donde hay una mayor apertura a esta diferencia de preferencia, está permitiendo a los papás aceptar a sus hijos, ¿no? Sí, es cierto. Tenía el caso de un niño que empezó a ir al kinder 4, 5 años y venía contentísimo todos los días cuando lo recogía la mamá y le decía, mamá, mira, ahí va el niño que me gusta, ¿no? La mamá llega al consultorio con los ojos llenos de lágrimas pidiendo auxilio, pidiendo un tratamiento, pidiendo una manera de cambiar la forma de pensar del niño, ¿no? Al final de cuentas, pues le sugerí ayuda psicológica, no para el niño, ¿no? Sino para la mamá, porque al final de cuentas esas son actitudes que no se curan, son características al final de cuentas, pero creo que ahorita esta apertura a la diversidad sexual le está permitiendo a los papás aceptar realmente a sus hijos. Claro, Muy bueno. no, y eso es maravilloso, porque es una fuente de mucho sufrimiento para la persona de la diversidad. Así como nosotros no escogemos nacer heterosexuales. Yo no recuerdo en qué momento decidí ser heterosexual. No sé si tú te acuerdes. No. Entonces, exactamente es lo mismo con respecto a la homosexualidad. Es algo que no decidimos. Bueno, nos vamos a despedir con una reflexión que nos escribe un médico pediatra precisamente, y me encantó, si nos las hace el favor. La infancia a la que se considera asexuada tiene más riqueza sexual que mucho de la vida en otros momentos, porque en ella se prepara el edificio sexuado de la vida adulta y se integra el conjunto de elementos con los cuales el individuo ha de enfrentar retos de la sexualidad. Entonces, me encanta esta reflexión porque precisamente es saber que los niños no son seres asexuados y que lo que nosotros les enseñemos en esta edad va a tener un impacto en el resto de su vida. Entonces, pues es una reflexión y me encanta porque la hizo un médico pediatra, igual que tú. Noy, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste en venir a acompañarnos. No sé si quieras. Gracias. Muchas gracias a ti, a esta oportunidad, a este tema tan importante, sobre todo para los papás, para recordarles que sean cariñosos y que sean abiertos con sus hijos y que no permitan que sus hogares sean de estos que tienen lascivas palabras como de eso no se habla, esto no se trata, ¿no? Permitan que sus hijos se acerquen y que sean ustedes los que los saquen de dudas.
Claro que sí, y nos despedimos con el lema de nuestro programa. Disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Bendiciones, una maravillosa semana y nos vemos el próximo miércoles.